Diga ahora la casa de Jehová, para siempre su misericordia. La casa de Dios somos nosotros, ¿no? El cuerpo de Cristo. Así que tenemos que acordarnos de la tremenda misericordia de nuestro Dios constantemente, porque lamentablemente este mundo cada vez se acuerda menos de Dios, de su creador, de su hacedor, de aquel que, como decía la hermana, vino a buscarnos en una misión de rescate porque estábamos todos perdidos. Amén, amén. Así que estamos aquí no por casualidad, estamos aquí porque el Señor mismo Jesús dice: vosotros no me elegisteis a mí, yo os elegí a vosotros. Así le dijo a sus discípulos. Y así es con nosotros. Usted está en Cristo no es porque usted haya decidido un día, se levantó con ganas de ir a la iglesia, de ir a los pies del Señor. No, el Señor lo fue a buscar y donde estaba usted, escondido atrás de las ramas como estaba Adán, de las hojas de parra. Así estábamos cada uno de nosotros, hasta que el Señor nos fue a buscar y nos llamó. Y nos sigue llamando para que sigamos ese camino que Él nos ha trazado, que nos lleva a la vida. ¿Y quién es la vida? Él mismo es la vida. Yo soy el camino, la resurrección y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Qué tremendo. ¿Quién pudo decir eso? Nadie, solo nuestro Señor. Así que hacemos bien en recordarnos de Él y de todo lo que Él hizo por nosotros, de habernos elegido, de habernos lavado, de habernos limpiado y de habernos también llevado sobre sus hombros tantas veces como ovejas perdidas primero, después heridas muchas de nosotros, perniquebradas, como dice el libro de Zacarías, que los falsos pastores, una serie de cosas que los falsos pastores no hacen, ¿no es cierto? Tengo acá la lista. Entre paréntesis, hace tiempo que les quiero decir que si alguien está interesado en los apuntes de los estudios del libro de Zacarías, yo se los puedo dar con todo gusto, porque se los doy a los hermanos. Pastor falso o insensato, no visita a la perdida, no buscará a la pequeña, no curará a la perniquebrada, no llevará a la cansada a cuestas, comerá la carne de la gorda, no sé qué se mire, romperá sus pezuñas y abandona el ganado, abandona el rebaño. Así que ese es todos los símbolos o los síntomas de un falso pastor o un pastor insensato. O sea que el pastor genuino es completamente al revés, ¿no es cierto? Visita a la perdida, busca a la pequeña, cura la herida, lleva a cuesta a la cansada, no se aprovecha de sus ovejas, trata bien a las ovejas y nunca abandona el rebaño, porque fue puesto por Dios. Entonces, no anda buscando otra congregación que le pague mejor. Hay muchos, lamentablemente, que hacen eso. Así que quiera el Señor hallarnos fiel, sobre todo a mí en este aspecto. Así que les doy gracias, hermanos, por ser mi familia espiritual. Es un gozo. Lamentablemente, a veces vemos alrededor nuestro tantos hermanos y hermanas que no tienen un lugar donde poder compartir sus corazones, sus sentimientos, aquello que Dios ha hecho en su vida. Para mí es un privilegio poder tenerlo con ustedes y que me tengan la paciencia de escucharme por tanto tiempo y aguantarme tantas cosas como me aguantó mi esposa por ya 40 años. Pero es una sola cosa que nos lleva a aguantarnos, es el amor genuino, el amor de Cristo que ha sido derramado en nuestros corazones. Pero somos todos imperfectos. Yo me miro junto a esas características de un buen pastor y yo le digo: Señor, ¿cuántas cosas estoy falto de esto? Así que solamente por la gracia y la ayuda del Señor que podemos cumplir esos requisitos que Dios nos manda. Oremos pues al Señor y dediquemos este tiempo a meditar en su palabra. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Señor, tú eres
la misma palabra, el Verbo hecho carne que vino a este mundo a salvar y buscar lo que estaba perdido. Y todos nosotros estábamos perdidos, Señor. No había uno que te buscara a ti. Tú nos buscaste a nosotros. Amén. En aquellos escondrijos donde estábamos, atemorizados, muertos de frío, hambrientos, sedientos, y tú nos llevaste en tus hombros. Y aún nos sigues llevando tantas veces cuando nos olvidamos, cuando fallamos, cuando no te buscamos como deberíamos, Señor. Y eres tú tan lleno de misericordia y amor, que así nos pones sobre tus hombros y nos llevas cuando estamos así cargados o heridos o perturbados por las cosas de esta vida. Gracias, Señor, por haber venido a este mundo a mostrarnos el camino al Padre. Tú eres el camino y queremos seguirte a ti, Señor, como el ejemplo de un hombre perfecto que vivió haciendo siempre la voluntad de Dios. Gracias, Señor, por ese ejemplo que tú nos dejas. Ayúdanos, pues, y gracias por haber dado tu palabra y este Espíritu glorioso que nos habita, que es tu mismo Espíritu, morando en nuestros corazones, para ayudarnos a hacer tu voluntad, Señor. Gracias. Ese es nuestro propósito, tanto mío como cada uno de mis hermanos. Y, Señor, te rogamos que como un cuerpo tuyo lo dedicamos a ti. Tú eres la cabeza y nosotros somos tu cuerpo, Señor, en este lugar. Nos rendimos a ti. Dirígenos, gobiérnanos, no solo en nuestras vidas personales, en nuestros corazones individuales, pero también como un cuerpo espiritual que es tu iglesia, que acá en este lugar se haga tu voluntad, Señor Jesús, que tú seas el Rey soberano de esta pequeña congregación, de este pequeño rebaño que tú nos has puesto juntos de distintos lugares del mundo para honrar y glorificar al Dios vivo y verdadero, por el cual te damos gracias y te damos a ti solo la honra y la gloria. Señor, quédate con nosotros y guíanos a través de la meditación en tu palabra. Lléname de tu Espíritu, Padre, y habla a mi corazón primero para que yo pueda ministrar al corazón de cada uno de mis hermanos. Y que tu nombre sea glorificado y exaltado en este lugar. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Estamos ya hace un tiempo viendo varias áreas en la vida de victoria que Dios quiere que tengamos nosotros como sus hijos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Hemos estado hablando de este tema ya más de un mes y hay varias áreas que son claves, y hoy, por la gracia de Dios, voy a terminar con esta sesión de estudios referente a la vida de victoria en Cristo. Y voy a terminar con algo que a todos nos afecta y a todos nos preocupa. Pero antes de comenzar con el tema de hoy, que es vida y victoria sobre el diablo. ¿Usted sabe que puede tener victoria sobre el diablo? Usted sabe que Dios quiere que usted tenga victoria sobre el diablo. Usted sabe que quiere el Señor Jesucristo. Por eso nos dio un ejemplo de que el diablo esté siempre puesto debajo de nuestros pies, que nunca se nos suba a la cabeza, que nunca nos empuje, que nunca nos gobierne, sino que esté debajo de la planta de nuestros pies. Ese es el tema de hoy. Es un tema muy interesante, pero no podemos llegar a este punto sin que antes hayamos visto los puntos anteriores. ¿Por qué? Porque el diablo es un enemigo tenaz, muy astuto, muy sabio, tiene 6.000 años o más de sabiduría, engañando a la raza humana, engañándola constantemente y completamente. Y realmente necesitamos estar embestidos, no solo, por supuesto, de la autoridad de Dios, que Dios, el Señor Jesucristo, nos la ha dado en su nombre, no por nosotros, no por lo que nosotros somos, sino por el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual ha vencido al diablo, por si no lo sabían. Y el diablo no le gusta que se proclame esta gran verdad. El diablo le gusta mantenerse en secreto, sigilosamente, como una víbora, una serpiente. Pero entonces es necesario denunciarlo y aclararle al pueblo de Dios que, hermanos, el Señor nos llama a seguir su ejemplo y a jamás temerle al diablo y dejarnos presionar por él
ni dejarnos avasallar por Él, ni dejarnos enseñorear por Él, porque Él ya no es más nuestro amo. Es el Señor Jesucristo nuestro Rey, nuestro dueño absoluto. Y si es así, el diablo no puede ser absolutamente nada en nuestras vidas. Pero por eso este es el último punto, ¿no es cierto? Porque antes de eso es necesario que el Señor Jesús ponga el hacha sobre la raíz de mi pecado, que es, ¿se acuerdan? Primero, el orgullo, la autosuficiencia o el egoísmo, también es la incredulidad y también es el mundo. Vimos todas esas cosas, 4 cosas en las cuales el Señor quiere que tengamos victoria. Primero, sobre mi propio yo, mi propio naturaleza egoísta humana, y también sobre mi egoísmo natural. Esas 2 cosas son fundamentales. Si no permitimos que Cristo ponga un hacha y arranque eso de cuajo, siempre va a seguir floreciendo. Y escuche esto, el diablo va a tomar ventaja de esa naturaleza suya, siempre. Entonces usted va a estar vencido de entrada. ¿Por qué? Porque como vamos a ver hoy, hay ciertas áreas donde nosotros abrimos entradas al diablo. Y el diablo no es lento ni perezoso. ¿Conocen esa expresión? El diablo cuando ve una endija se mete. Entonces, precisamente las puertas de nuestros corazones, de nuestra familia, de nuestros matrimonios, de nuestras vidas, tienen que estar completamente sellados a la entrada del diablo. Y eso es lo que quiere el Señor. Y eso es lo que muchos cristianos ignoran completamente. Hay una gran ignorancia respecto a este tema. Es más, yo les confieso que muchos años de mi vida siendo cristiano, de bastantes años, ignoraba muchas de estas cosas. Y el Señor me fue enseñando, me fue mostrando, por supuesto, a través de la experiencia y el caminar con Él. Pero yo vengo de un entorno, digamos, de tipo casi bautista o casi tal vez más extremo, que es de los hermanos libres, donde ellos tienen un concepto de que el diablo, una vez que usted vino al Señor, el diablo no tiene nada que hacer con usted y lo va a dejar tranquilo y ya está en las manos del Señor, lo cual es una gran mentira. Y el otro extremo es, y después estuve también ahí, es la iglesia pentecostal, donde ellos viven peleándose con el diablo y le echan la culpa del diablo a todo lo que les pasa en sus vidas. Es otro extremo y es otro gran error. Porque el diablo se ríe de los 2 polos, del norte y del sur. Porque la verdad, como siempre, espiritual está en el centro, en el medio. Entonces, yo no puedo... El diablo es mi enemigo, o sea, nuestra lucha no es contra sangre y carne, dice Efesios capítulo 6. Yo no tengo que tener nada contra nadie, con ningún ser humano en esta tierra. Y si yo logro eso, no pelearme con nadie, puedo enfocar toda mi artillería y toda mi defensa contra mi enemigo tenaz, que es el diablo. Porque el diablo tira cortinas de humo, así como pasa en la guerra, para dispersar, para desconcertar al enemigo. Entonces nos desconcierta el diablo con esa cortina de humo y ahí es donde se mete él. Entonces tenemos que conocer muy bien las tácticas y estrategias de nuestro enemigo. Y cosas que el pueblo de Dios lamentablemente ignora por completo. Y por esto hago este énfasis en que ustedes sepan, queridos hermanos, con los cuales amo con todo mi corazón, de que el Señor no quiere que vivan en esa forma de ignorancia, ni de temor, ni de duda, ni inseguridad, sino que quiere que tenga absoluta certeza y absoluta victoria sobre el diablo y todos sus ejércitos de maldad y violencia que está desatándose cada vez más velozmente y más tremendamente sobre esta tierra. ¿Por qué? Porque los tiempos se acercan y el Señor ya lo dijo y lo anticipó que iba a suceder, y es porque el diablo sabe que le queda poco. Entonces trata de confundir cada vez más a las personas y hacer cada vez más dispersión, más desunión, más enemistad, más pleito, más riñas,
Por supuesto, porque eso es ganancia para Él. Y sobre todo esto, la iglesia no es inmune. Por eso es que la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo, la promesa del Señor Jesús, es que las puertas del Hades, del mismo infierno, no van a prevalecer frente a la iglesia de Cristo. Pero es la iglesia que edifica a Cristo, no la iglesia que edifican las personas. Hoy estaba hablando con dos hermanos, uno era este hermano que vino a predicar, mi consuegro, y el otro, un viejo hermano de hace mucho tiempo que no lo veía, y me estaba contando de un hermano que varias veces abrió distintas iglesias y todas se tuvieron que cerrar. Digo, seguramente que no fue una iglesia edificada por el Señor Jesús, porque el Señor dijo y prometió, yo edificaré mi iglesia. O sea, si yo edifico con el arquitecto y el ingeniero, que es mi Señor Jesús, esta iglesia, o cualquier iglesia, o ninguna iglesia se cerraría. Pero las iglesias se cierran porque Cristo no es el pastor de la iglesia. Esa es la realidad. Entonces, como son hombres, los hombres fallamos, entonces las iglesias se cierran. Generalmente es por un problema constante, que es el dinero. Y estábamos hablando precisamente hoy, hace un rato, mientras festejábamos el cumpleaños de mi nietito, de este tema. Y yo me acordaba y le decía que casualmente yo voy a predicar sobre este tema, de cómo el diablo opera, ¿no es cierto?, creando ese tipo de confusión por la ignorancia de las personas y porque se van atrás del Dios de este siglo, que es el dinero, lamentablemente, que por supuesto es manejado por el diablo. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, para empezar en el capítulo 12. Vamos a leer unos versos en Apocalipsis capítulo 12. Yo no creo que pueda hoy terminar este tema, pero si no lo podemos terminar, lo seguimos el sábado que viene. Así no los tengo por mucho tiempo. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 12, del verso 7 al verso 11. Y este pasaje, hermanos, habla precisamente de algo que en el sentido figurado, o sea, en el sentido literal, yo creo que va a suceder en el futuro. A pesar de que el diablo ya ha sido echado del primer cielo, que es el cielo de Dios, pero el diablo tiene cierto acceso a la presencia de Dios. Pero va a llegar el momento que Dios le va a cortar ese acceso. Y el diablo va a dejar de hacer lo que ha hecho por siglos y por milenios, que es acusar al pueblo de Dios así como hizo con el libro de Job. Después vamos a leer algo en el libro de Job, porque esos libros, esos pasajes son claves para que entendamos la forma de operar del diablo. Por supuesto, el diablo me ha tenido hoy, me ha dado duro todo el día porque él sabe de que este tema estaba en mi corazón. Entonces, él no le gusta ser denunciado. Pero lo lamento, enemigo tenaz. El Señor te ha vencido en la cruz. Está completa. A mí hace años atrás me hubiese dado temor hablar de estos temas. Y posiblemente usted se siente un poco incómodo, pero créame que hay victoria en esto. Y esa es la voluntad de Cristo. Vamos a leer juntos Apocalipsis capítulo 12, del verso 7 al verso 11. Dice así, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles, Miguel es uno de los arcángeles, ¿no es cierto?, luchaban contra el dragón. El dragón es el diablo, llamado también la serpiente antigua, que en este pasaje lo va a decir. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. O sea que Dios le dijo, bueno, acá se terminó. Pero esto, o sea, lo podemos tomar como lo que ya pasó, que el Señor lo echó del primer cielo. Pero acuérdense, no sé si saben ustedes, pero hay 3 cielos. El cielo de Dios, que es el primer cielo. El segundo cielo, que es lo que llamamos la atmósfera terrestre, que es el segundo cielo donde vive el diablo y todos sus, ahora actualmente, y todos sus ejércitos de maldad, los demonios. Y después está
el tercer cielo, que es el cielo que nosotros vemos, donde vuelan los pájaros, los aviones, etc. O sea que hay 3 cielos, y el diablo está justo en el medio. Ahora, el diablo estuvo en un momento en el primer cielo, porque era parte de la escolta de Dios, era uno de sus ángeles, era creación de Dios. Entonces, de esto está hablando, pero yo creo que esto habla de un evento en el futuro, donde el diablo va a ser echado aún del segundo cielo y va a ser arrojado a la tierra, dice acá. Y ahí va a ser el llorar y crujir de dientes. Y eso es lo que estamos viendo, un creciente flujo de maldad sobre la tierra, que nos llama la atención, cómo de repente todas las cosas parecen ir en contra de todo lo que es Dios. Hay una agresividad tremenda, eso estamos hablando con los hermanos que nos juntamos los miércoles, y eso está profetizado también en el libro de Zacarías que iba a suceder, que todos los cañones iban a poner en contra de Israel, como el pueblo de Dios, o de Jerusalén, de la ciudad santa, y de la iglesia de Cristo. Y eso vemos que ya está pasando. Todo lo que es cristiano es basura para el mundo, para la gente secular. Entonces, dice el verso 9, dice, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. O sea, es como si fueran 2 seres, el cual engaña al mundo entero. Acá vemos con toda claridad que es el oficio del diablo, engañar al mundo entero. O sea que si yo no soy engañado, es por la gracia de Dios que me rescató de tal condición. Es exactamente lo que decía la hermana, ¿cierto? La obra de Dios que tenemos que entender, de lo que tremenda obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y esta es una de las grandes cosas. Nos rescató de ese tremendo engaño que el diablo teje sobre toda la humanidad, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Vemos, no está hablando del cielo, a la tierra. Y esto no ha pasado todavía. O es posible que esté pasando a lo mejor paulatinamente. Entonces, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Esto habla bien claro del oficio del diablo también, del segundo oficio, aparte de engañar el mundo, es denunciar a la iglesia de Cristo de cada cosa mala que hacemos delante de Dios. El diablo va y nos acusa. Y acá vemos un claro ejemplo en el libro de Job, que ahora lo vamos a leer un poquito. Pero ahí vemos, o sea, la Biblia es como una especie de mapa en el cual distintas cosas, o distintos versos, distintos capítulos, distintos libros de la Biblia, nos muestran el plan de Dios, el cual es perfecto, ¿no es cierto? Y esta es una de las evidencias que nos habla de que el diablo constantemente está denunciando, como lo hizo con Job, ¿no es cierto?, y como lo hacía con el mundo, iba a rondar la tierra para buscar acusar a las personas. El que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, sin parar. Y ellos, y este es el verso importante que quiero destacar y que ustedes entiendan, ellos le han vencido, ¿a quién? Al diablo, por medio de dos cosas, de la sangre del Cordero, o de la sangre de Cristo, esa es la primera, y de la palabra del testimonio de ellos, o sea, nuestro testimonio, nuestra palabra que el diablo tiene que escuchar, de que él no tiene nada que ver conmigo. Eso lo tiene que escuchar el diablo de cada uno de nosotros. Y esto es un error que muchas veces cometemos, sobre todo pastores o líderes, aún cristianos, cuando guiamos a una persona al Señor Jesús y lo introducimos o lo llevamos a través de lo que llamamos la oración del penitente, ¿no es cierto? O sea, Señor, vengo a ti, me arrepiento de mis pecados, etc. Cuando una persona viene al Señor Jesús, se llama vulgarmente o normalmente la oración del penitente, de aquella persona que se siente arrepentida, se da cuenta de su falta delante de Dios, se arrepiente y recibe el perdón y la misericordia
es lo que decimos normalmente aceptar a Cristo. Que realmente sucede es que cuando decimos aceptar a Cristo, lo que aceptamos y recibimos es el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo que viene a morar en nosotros a consecuencia de nuestra humillación delante de Dios. O sea, nos humillamos, reconocemos nuestros pecados, nuestras faltas, haber vivido una vida independiente de Dios y reconocemos que de ahora en más queremos vivir con Él y guiados por Él. Entonces, es lo que dice la Biblia, nacer al Espíritu, ¿no es cierto? O ser engendrado, como dice el Evangelio de Juan, no por voluntad de hombre, no por voluntad de carne o de varón, sino voluntad de Dios. Dios nos engendra en Cristo Jesús. Entonces, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, que nos lavó de nuestros pecados, y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Quiere decir que personas que están dispuestas a dar su vida por el Señor Jesús. ¿Está usted entre uno de ellos? Yo le pregunto seriamente, porque acá esto es lo que dice. Han despreciado su vida hasta la muerte. Silencio absoluto. Hermanos, tenemos que llegar a este grado de amor hacia el Señor. Decirle al Señor, Señor, yo te amo tanto que si tengo que dar mi vida por ti, estoy dispuesto a darla. Porque tú la diste por mí. Si usted no está en esta altura de su vida, no se haga problema. Yo no lo voy a acusar a nadie, ni el Señor tampoco. Pero eso es lo que usted tiene que llegar. Y si no está ahí, no se desanime. Para eso estamos juntos, para exhortarnos los unos a los otros. Pero esa es la verdadera vida cristiana. No es cantar coritos, canciones y levantar la mano y después irnos a casa y seguir viviendo como el resto del mundo. No, es crecer en santidad, en pureza, en reverencia y en amor hacia nuestro Dios, al punto de que nuestras vidas ya no cuentan más fuera de Él o separados de Él. Entonces, vemos una serie de cosas. Y como decía, cuando llevamos una persona a Cristo, a ese estado, deberíamos agregar una serie de cosas, como guiar a esa persona a que, por ejemplo, renuncie a cualquier actividad demoníaca que pueda haber estado envuelta en su vida, consciente o inconsciente, porque todos estuvimos en esa. Que la persona renuncie y el diablo sienta que la persona diga a voz viva, dice, yo renuncio a toda actividad demoníaca, consciente o inconsciente que yo haya tenido a través del diablo. Yo nunca lo escuché eso, pero pienso que es necesario, porque lo hemos vencido no solamente con la sangre de Jesús, sino con el testimonio de nuestra boca. El diablo tiene que escuchar que nosotros ya no le pertenecemos más a Él, que hemos sido comprados por precio de sangre, la sangre de mi Señor Jesús. Él pagó el precio de mi rescate. El diablo no tiene nada en mí, absolutamente nada. Y yo no quiero que el diablo tenga nada en la vida de ninguno de ustedes, ni en sus hogares, ni en sus matrimonios, ni en sus hijos, porque ustedes son posesión de Cristo. Aleluya. Solo de Cristo. Amén. Y el diablo tiene que escuchar de cada uno de ustedes, hermanos queridos. No tienes nada que ver conmigo. Todo lo que pertenecía de ti te lo devuelvo. Yo no quiero nada. El Señor Jesús dijo eso en el Evangelio de Juan, creo que en el capítulo 14, 15. Dice, levantaos, le dice a sus discípulos. El enemigo viene y dice, y no tengo nada de él en mí, dijo Jesús. Yo quiero decir exactamente lo mismo. No quiero tener nada en mi corazón, en mi mente, que le pertenezca a ese enemigo tenaz que me torturó por años y por décadas. Hasta que me di cuenta que el Señor me había libertado completamente, que había pagado un precio muy alto para que yo esté libre. Y si estoy libre verdaderamente y ando en limpieza delante de Dios, no ando guiado y movido por eso, por mi egoísmo natural o por mi orgullo, mi soberbia, entonces, y que no, digamos, que no tengo, con todas esas áreas que vimos de libertad en nuestras vidas, es real en mi vida. El diablo no encuentra una ventaja donde meterse en mi corazón, en mi vida,
tengo una conciencia limpia delante de Dios, aquellas cosas que el Señor me va revelando en mi propia vida, como consecuencia de caminar en la luz, como dice 1 Juan, el Señor me muestra pecados. ¿Se acuerdan el cubo de hielo que va sometido a la luz solar, se empieza a derretir y más áreas de nuestra vida salen reflejado por la luz de Dios? Y Dios nos muestra cada vez más pecados en nuestra vida que antes no sabíamos. ¿Para qué? ¿Para acusarnos? No, para limpiarnos. Precisamente para que el diablo no tenga nada encontrado en nosotros que le pertenece a él. Y se dan cuenta de esas personas que entran a este país y lo pillan con droga en su maleta. Van presos, ¿no es cierto? Y muchos dicen, no, yo no sabía que tenía esto. Esto es la primera estrategia de todos los que los agarran con droga. Pero tener droga es algo muy parecido a que Dios encuentre algo del diablo en mí. Es como que encuentre droga. Yo no quiero tener nada del diablo en mí. Ninguna oferta, de ningún tipo. Y quiero renuncio a cualquier autoridad que el diablo haya tenido sobre mí. No quiero más. Sobre pornografía, sobre deseos perniciosos o engañosos en mi corazón, en mi mente. No quiero más y el diablo lo tiene que escuchar de mi boca y ser claro y preciso para que el Señor realmente sea el Señor de mi vida. Que no esté más que Él sentado en mi corazón y que el diablo se tenga que huir de mi vida. Por eso en Santiago capítulo 4 verso 6 y 7 dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y se correrá, huirá. El diablo tiene que huir de mí, así como huía cuando veía a Jesús. Exactamente igual. La misma autoridad que tenía Cristo en esta vida sobre el diablo. Nunca le tuvo miedo el Señor Jesús al diablo, nunca. Siempre lo tuvo en jaque. La misma autoridad tengo yo, exactamente la misma. Y la misma autoridad tienes tú en Cristo Jesús. La misma. Pero eso lo tienes que entender y lo tienes que saber, lo tienes que declarar con tu voz, porque es tu testimonio y la sangre de Cristo la que nos da la victoria sobre el diablo. Así que acordémonos, si alguna vez tenemos que guiar de aquí en adelante a alguien a los pies de Cristo, por supuesto, llevémoslo, una invitación a arrepentirnos, como lo hacemos, pero también a que esa persona, como dije antes, pueda renunciar a toda actividad demoníaca, conocida o desconocida en su pasado, como también un completo renunciar a toda autoridad otorgada al diablo, ya que ahora esa persona, o ella o él, tan solo le pertenecen a Jesucristo, quien los venció al diablo en la cruz. Entonces el diablo no tiene nada que ver. Vamos a ver el libro de Job para que nos acordemos un poco de la forma de operar del diablo, ¿no es cierto? Cómo estas cosas son una realidad en la vida de las personas, ¿no es cierto? Sobre todo de los cristianos. Job capítulo 1, del verso 7 al verso 12. Acá está claramente reflejado el hecho de que el diablo anda rondando constantemente, como dice la epístola de Pedro, como un león rugiente, buscando a quién devorar. ¿A quién va a devorar el diablo? A que lo pilla con droga en la maleta. Por supuesto. Y el diablo siempre va a tratar de poner un sobrecito de cocaína en su bolsillo. Siempre. Pero Dios quiere que usted esté limpio, y yo también. Que no andemos con nada que le pertenece al diablo. Y querido hermano o amigo que estás aquí, si tienes algo en tus bolsillos que le pertenecen al diablo, ahora mismo te ruego que se lo devuelvas, que lo renuncies. Y que le digas al Señor: yo quiero que seas tú, Señor, el único dueño de mi corazón. Y que todo lo que tenga en mi corazón, en mi mente, en mi vida, le pertenezca a ti. Job capítulo 1. Entonces dice así, verso 7. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes?
Respondiendo Satanás a Jehová le dijo de rodear la tierra y de andar por ella. Ahora, fíjese que Dios y el diablo, o sea, Satanás, tiene acceso, no a la presencia de Dios, pero tiene acceso de alguna forma a dialogar con Dios. Y una cosa importante, que algunas cosas, cuando el diablo habla con Dios, no puede mentir. El diablo es un mentiroso. Pero cuando habla con Dios, el diablo no miente, porque es mentiroso, pero no es tonto. Sabe que Dios sabe todo. Ahora, el diablo acá en esta conversación van a encontrar una serie de cosas que nos muestran cómo opera Dios con nosotros y cómo opera el diablo también con nosotros, cómo quiere operar. Y dice, y Jehová, verso 8, y Jehová le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? O sea, en otras palabras, mire, para mí esto es un desafío, porque yo quisiera que el Señor le pudiera decir al diablo, ¿no has considerado a mi siervo Daniel, que es temeroso de mí, que es recto, que no tiene ni un sobrecito de cocaína guardado en su bolsillo, que no lo puedes acusar de nada? Y el diablo, mire lo que le dice. Respondiendo Satanás a Jehová le dijo, ¿acaso teme Dios, Daniel, a Dios en balde? Y mire lo que le dice, ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Entonces acá el diablo nos da una pista de algo muy importante, y creo que eso ya lo dije, de que Dios pone 3 cercas en nuestras vidas, o como si fueran 3 empalizadas, ¿no es cierto? O cercas, creo que es la palabra, acá habla de, no ha cercado alrededor de él, primero a su casa, a todo lo que tiene, y después a él, son 3 cercas. La persona de Job, él mismo, su familia y sus posesiones. Y dice, al trabajo de sus manos has hecho bendición, has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Esto es el diablo hablándole a Dios, lo cual era cierto. Pero, dice el diablo, extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Entonces, verso 12, dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová a hacer lo que el diablo estaba contento. Esta es la mía. Pero fíjense en algo importante. Si Dios no levanta esas cercas, el diablo no puede tocarlo. Entonces, eso es algo tremendamente importante porque me da una paz tremenda. Esto es lo que me da denuedo a mí para enfrentar con toda autoridad, sabiendo que si yo estoy dentro de la cerca y que está Dios velando, como dice en el libro de Zacarías también, con una muralla de fuego alrededor mío, el diablo está perdido. Porque es Dios que me guarda, con sus ángeles, con su poder. Es Él mismo, estando en mi corazón, que repele automáticamente la presencia de toda oscuridad en mi vida. Como digo, yo no quiero tener nada de Él, absolutamente. Si esa es mi posición, el diablo lo sabe. Y si el Señor está conmigo, el diablo no se acerca ni a 500 metros de donde estoy yo. Créanme, y lo mismo le pasa a usted, no es que yo sea algo especial. Si usted está en Cristo, si usted está lleno de la gracia de Dios, lleno del Espíritu Santo, que no quiere nada con el diablo, que no quiere las ofertas baratas, mirá este sitio pornográfico, mirá esta señorita muy bonita que pasó delante tuyo, mirala porque es muy atractiva, y tantas cosas. El dinero. El diablo tiene una cantidad interminable de ofertas para hacernos. Él sabe lo que nos gusta, dónde están nuestros puntos débiles, y es un experto muy sutil en distinguir cuáles son nuestras preferencias. Y eso es lo que va a atacar. No somos todos iguales y el diablo lo sabe. Cada uno de nosotros tiene, como dijo Napoleón,
Cada hombre tiene su precio, ¿no es cierto? Bueno, mi precio es la sangre de Cristo. Es un precio tan alto que no hay nada con que el diablo pueda pagar eso. Entonces eso me da paz, me da tranquilidad. Estoy en una caja fuerte donde el diablo no puede acceder. Pero si yo me expongo con una serie de cosas, como vamos a ver y meditar hoy si no da el tiempo, ese es mi problema. Pero esas tres cercas, propiedad, familia y la persona, Dios tendría que levantarlas, como hizo con Job, para darle lugar al diablo. Pero cuando lo hizo, fue para el mal de Job, o sea, prácticamente fue para mal porque, no sé si saben que mató todos sus hijos, le dejó vivo a la mujer. ¿Para qué? Porque la mujer era más útil viva que muerta. Porque Dios le dio autoridad hasta sobre la mujer. La única restricción que le puso es la vida de Job. Que después en el próximo capítulo también el Señor le levanta esa cerca para que el diablo pueda aún tocar la persona de Job. Y le puso una llaga, una enfermedad tremenda que lo volvía loco al pobre Job. Así que Dios tendría que poder decir al diablo acerca de nosotros, de cada uno de nosotros, de nuestra familia, de nuestra iglesia. ¿No has visto esta iglesia Camino Santo? Que no son como todas las demás iglesias. Que no, la gente no va por el dinero, no va por la sanidad o no va por las riquezas, sino que va porque me buscan a mí. Imagina que el diablo tenga que escuchar eso de la boca de Dios. Que el Señor le diga al diablo, sí, es cierto que todas las iglesias están vendidas por esto y por otro, o todos los hombres, las mujeres y las personas buscan, lo único que buscan es el dinero, buscan complacerse en su vida, buscan sexo, buscan lo que sea. Pero has visto estas personas o esta familia. Usted no quisiera que Dios dijera eso de usted mismo. Yo quiero. Para mí es todo un desafío este hombre. Yo quisiera ser o tener el privilegio que Dios pueda decir esto de mí, de mi familia. Aleluya. Y yo creo que debe ser nuestro objetivo, ¿no es cierto? Amén. Nuestro deseo. ¿Puede decir esto de ti y de mí el Señor? Amén. ¿Ha visto este muchacho Abelardo que no se vende por dinero, que no, o más que le ofrezcan coimas o, como se dice acá, kickbacks o lo que sea? No, él no se tuerce por dinero. Se mantiene siempre firme. El ladrón no vino más que para hurtar, matar y destruir. ¿Sabe quién es ese? ¿Quién dijo esto del Señor Jesús? Juan 10:10. Dice así: el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Este es el propósito del diablo. Yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que, querido hermano, elija usted. Yo quiero la vida, no quiero la muerte. El diablo vino a matarme, a robarme, a destruirme. No solo a mí, a cada ser humano sobre la tierra. Los tiene engañados. ¿Con qué? Con los placeres aparentes. Cosas que deslumbran. Así como esa pobre mujer Eva fue engañada con un fruto deleitoso, que el diablo, por supuesto, no fue con algo grosero, decirle, mira, ¿por qué no asesinas a tu marido? No, vino con algo muy sutil. Mira esta fruta, qué bonita. Ah, sí, que realmente qué bonita. Y siempre que el diablo nos tienta con algo que es atractivo. Si no, no hay tentación. Entonces, ahí está el problema. Que nosotros tenemos que ser victoriosos en la tentación y sin la ayuda del Señor no podemos ser victoriosos. Por eso el Señor nos ayuda y nos da de su Espíritu, nos da su gracia, su poder, para que si clamamos y lo buscamos a Él, Él nos dé la victoria. Por eso el Señor nos dice que yo he venido a darle vida, y la vida de Él, que está en mí, y vida en abundancia. No es una vida pequeñita, 2 gotitas de la vida. No, la vida de Cristo, con todo su poder desatado en mí, para ayudarme a vencer todas esas tentaciones que el diablo constantemente me pone delante de mis pasos.
El lugar que Dios ha asignado, como dije antes, al diablo es debajo de las plantas de nuestro pie. Eso está en Romanos capítulo 16, verso 20. Romanos 16, ya tengo que cortar porque si no se me van a quedar dormidos. Romanos capítulo 16, verso 20. Este es un pasaje que lo he mencionado muchas veces. Está al final del libro de Romanos. Es como un corolario de todo lo que dijo Pablo. Y dice así: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Qué quiere decir eso? Le está diciendo a la iglesia de Roma, ¿no es cierto? Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y le está diciendo y prometiendo que el Dios de paz, quiere decir Dios va a hacer esto, va a aplastar en breve a Satanás bajo vuestros pies, los pies de los hermanos en Roma. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes o con vosotros. ¿Qué quiere decir? Que sin la gracia de Dios, yo no puedo aplastar al diablo bajo mis pies. Es la gracia de Dios en mí, o sea, la presencia de Dios en mí, la que aplasta al diablo debajo de mis pies. Cuando dice debajo de mis pies, quiere decir que lo tiene sojuzgado a él. Él no me sojuzga a mí, yo lo sojuzgo a él. Él está apresado bajo mis pies, no tiene autoridad ninguna sobre mi vida. ¿No le gustaría vivir un tipo de vida así, donde el diablo no tenga arte ni parte en su vida? Donde no se pueda meter con sus hijos, con su esposa, con sus nietos. Yo quiero esa vida. Yo no quiero ver a mis nietos perderse e irse al infierno. No, ni a mis hijos, ni a mis nueras, ni a ustedes, a ninguno. Amén. Y si Dios me dio visión, antes los profetas se llamaban videntes. No sé si el que leyó el Antiguo Testamento, muchas veces vemos el término videntes. Y eso eran profetas. ¿Por qué? Porque veían lo que los demás no podían ver. Dios necesita padres videntes, maridos videntes, pastores videntes, que vean lo que se viene, que alerte al pueblo, que los levante en fuerzas, en toda fuerza contra el diablo, para que el diablo no tenga arte ni parte y podamos ser victoriosos en el poder de Dios, no en nuestra fuerza. Nosotros no. Así que el Dios de paz, esta es una promesa, yo la recibo en Cristo Jesús. Me la da Dios. Es un Dios de paz, como decía la hermana hoy hace un rato. El Dios de paz va a aplastar en breve a Satanás debajo de mis pies. Y yo espero que lo aplaste bajo el pie suyo también. Satanás no tiene poder sobre la vida de un cristiano con una limpia conciencia. No tiene nada que hacer. Como dijo, si yo ando en luz delante de Dios, ¿no es cierto? Como dice 1 Juan, capítulo 1, verso 7. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Dice, nos atrapa con falsas promesas. El diablo es muy sutil, ofreciéndonos siempre algo muy atractivo. Es más, dice en la Biblia, en Hebreos capítulo 11, cuando habla de la galería de la fe y habla sobre Moisés, habla respecto a Moisés de que él despreció los placeres temporales del pecado. No sé si saben eso, Hebreos capítulo 11, en la galería de la fe, versos 24-26, dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Hay placer en el pecado, indudablemente, pero es un placer temporal. Y Moisés rechazó eso. Dijo, yo prefiero ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de estos deleites que van a durar un poquito nomás.
yo tengo que tener la misma perspectiva que Moisés. Y dice más adelante, mire, dice, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo. ¿Qué hacía Cristo acá en la época de Moisés? Pues ya estaba Cristo ahí. Que los tesoros de los egipcios, y miren por qué, porque tenía puesta la mirada en el galardón, en el premio. No en el premio de la reina o del faraón, no, en el premio de Dios. Y ahí tengo que tener mi vista yo. No en el premio que me puede dar el gobierno australiano, o la Superannuation Fund, o el loto, o cualquier cosa que usted piense. No, mi vista tiene que estar en el galardón que Dios me da y me va a dar. Y dice en Hebreos capítulo 11, ¿se acuerdan? Verso 6, dice, Dios es galardonador de los que le buscan. Así que, hermanos, vamos a dejar acá porque si no va a ser entrar en algo que voy a demorar un rato más, pero los dejo con esta inquietud. El diablo debe estar, es la voluntad y el propósito del Señor debajo de las plantas de mis pies. Si todavía no está, la promesa de Dios es que en breve va a estar. Pero un poco depende de mí en lo siguiente, y con esto cierro. Yo tengo que creerle a Dios. Tengo que hacer lo que Dios me dice. No puedo recibir lo que Dios me promete si no cumplo las condiciones que Dios me pone para obtener esas promesas. Y las condiciones de Dios son muy simples. Es andar en limpieza delante de Él. En no desear nada del diablo. En andar rectamente delante del Señor, en buscar el premio, el galardón eterno, en vez de las cosas sutiles con que el diablo me quiere engañar constantemente. Eso no va a cesar, hermano, créame, o hermana. El diablo siempre va a tratar, el propósito exclusivo del diablo, si él no puede desviarnos de la voluntad de Dios, lo que va a tratar de hacer es alentarnos en el proceso de avance en la madurez espiritual. O sea, cualquier cosa él va a echar mano. Lo que más prefiere él es llevarnos al infierno con él, por supuesto. Pero si no puede eso, lo que va a hacer es ser un lastre en nuestras vidas para que nosotros no avancemos. Y voy a terminar con un ejemplo muy concreto. Hace más o menos, yo estaba casi recién llegado a Australia. Mi primer trabajo lo tuve por 4 años y medio. Cuando yo perdí mi primer trabajo porque hubo una reestructuración, me echaron, bueno. En ese momento el diablo tomó, y yo era cristiano de hace años, tremenda, no era como estoy, en la situación que estoy yo ahora, de entender todas estas cosas. Yo me vi realmente perdido. Yo sinceramente tenía 2 niños muy pequeños en esa época. Eso fue en el año 1995. Mi esposa, ella no trabajaba. Yo era el único sostén de la familia. De regreso en mi país, yo miré para atrás y el Señor dijo, nadie que viene a mí y mira para atrás es digno de mí, ¿no es cierto? Y yo esa vez miré para atrás, fíjese el gran error que cometí. Y pensé volverme a mi país, porque en mi país yo conocía a mucha gente que me había prometido, mira Daniel, acá si venís, acá tenés trabajo, la persona que era mi jefe antes. Yo me fui muy bien de la empresa, o sea, dejé mucha gente muy conocida, muy amiga. O sea que yo tenía, si volvía a mi país, podía conseguir trabajo. Y le dije a mi esposa, mira, no sé si no nos conviene volvernos. Y mi mujer en ese entonces, no sé si ella se acuerda, capaz que no se acuerda, me dice, no, Dani, Dios te va a dar otro trabajo. Bueno, pero mi fe era muy limitada en ese entonces. Empecé a buscar trabajo, empezamos a orar con mi esposa. Y una vez fui a una entrevista, no me olvido más, me dejó mi esposa delante de la estación de trenes, yo iba a la City a una entrevista. Tenía tanto miedo
que el diablo, sentí la presencia del diablo y sentí que el diablo me arrojó al piso. Me arrojó al piso, sentí algo que perdí, trastabillé, me caí, se me rompió el pantalón de un traje que iba a una entrevista, se me rompió, se me hizo un hoyo en la rodilla por la caída. Pero es el día de hoy que no sé cómo me caí. Para mí fue el diablo que me tiró porque yo tenía miedo. Le tenía miedo al diablo. Digo, el diablo acá. Y el diablo venía de noche cuando yo me acostaba en la cama. ¿Y sabe lo que me decía en mi oído? Daniel, nunca más vas a encontrar un trabajo en Australia. Se lo digo honestamente. Nunca más vas a encontrar un trabajo. Estás terminado. Y yo empecé a mirar para atrás. Porque tenía miedo. Y yo le digo en ese entonces, como digo, mi background espiritual era sobre todo tipo bautista. Ellos no creen en esas cosas, piensan que uno una vez que está en el Señor, que ya está a salvo de todo. Pero por otro lado veo gente en esas iglesias que está vencida por el diablo en tantas áreas, vencida por su enojo, vencida por la codicia al dinero, el amor al dinero, vencida por tantas cosas que el diablo los tiene atado con un anzuelo y no los suelta muy sutilmente y piensan ellos que están salvos en la presencia de Dios. El otro lado, los hermanos pentecostales se enojan y le tiran bomba y cohete y proyectiles a los diablos constantemente y hacen guerra espiritual, lo que llaman ellos guerra espiritual. Y el diablo se ríe, se mata de risa de ellos. Porque todo es como un gran estruendo, pero el diablo sigue activo y todos tienen pecados internos y están presos de sus pasiones y creen que con la guerra espiritual solucionan todos los problemas, pero no, todavía son esclavos del diablo. Yo digo, Señor, yo no quiero ninguna de las dos cosas, yo quiero la verdad tuya. Y que sea una realidad en mi vida, que el diablo no encuentre nada en mí que él me pueda acusar delante tuyo. Y el Señor dice, tú lo puedes hacer. En mi gracia, en mi poder, con mi ayuda, tú lo puedes lograr. Y hermanos, tú lo puedes lograr también. Y te estoy diciendo una experiencia personal que tuve yo hace ya varios años. Y el Señor me dio otros trabajos que fueron mucho mejores a ese. Y el diablo estaba equivocado, no tenía razón, era un mentiroso como siempre. Lo único que buscaba era asustarme. Entonces, querido hermano, no te dejes asustar por el diablo. Oremos al Señor, porque la noche está avanzada. Gracias, Padre bendito, por habernos dado esta completa libertad en Cristo, Señor. Gracias, Padre, porque tú has enviado a tu Hijo y Él lo ha vencido al diablo en la cruz del Calvario. Lo expuso públicamente y ahí clavó todas las actas y decretos que estaban en contra nuestra y lo despojó al diablo de toda su autoridad, de todas sus armas, y ahora está completamente desarmado para con tu pueblo. Pero Señor, la condición es que tu pueblo esté sujeto a ti, sensible a la guía y dirección de tu Espíritu. Esa es la condición. Que tú seas el verdadero dueño, amo absoluto de nuestras vidas. Y Señor, yo te ruego que llenes mi vida de tu vida, Señor. Esa vida abundante que tú has venido a dar, yo la quiero para mi vida. Quiero tu vida, Señor. Y no quiero la muerte del diablo en mí, ni en ninguno de mi casa, ni en ninguno de mis hermanos. Te ruego que hables a sus corazones. Que en esta noche pueda haber libertad, rotura de cadenas en el corazón de muchas personas que han sido sojuzgadas por el diablo. Que sus hogares están siendo consumidos por las mentiras, los temores y los homicidios del mismo diablo.
Te ruego, Señor, una completa libertad en cada una de nuestras vidas, que esta pueda ser una iglesia que responde exclusivamente a la guía y dirección de tu Espíritu y nunca más estemos confundidos, arrinconados, atemorizados por ese mentiroso, ladrón y asesino que es ese enemigo vencido, que tú lo has vencido en la cruz. Gracias, Señor Jesús, por esa victoria completa que podemos gozar en ti. A ti sea la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén.